Bien, vamos a dar comienzo a la unidad número 1, acercamiento a la literatura. Les pido que por favor no presten atención a lo que en el libro de texto viene bajo el título de enfoques. No vamos a estudiar eso, vamos a ir directamente al análisis literario. Aquí tienen ustedes los elementos que componen un texto narrativo. Vamos a verlos con un pequeño detenimiento: estructura, historia, narrador, personajes, espacio y tiempo. ¿Qué es la estructura? Son los elementos que articulan un texto narrativo. Ahí los tienen: planteamiento, nudo, clímax y desenlace. El planteamiento es la presentación de la historia o del problema que conforma la historia. Toda historia novelesca consiste en una situación problemática que se irá desarrollando a lo largo del texto narrativo. El nudo es el desarrollo de esa historia como trama. El clímax es un momento culminante o de máxima intensidad al que nos conduce el nudo o desarrollo de la historia, y el clímax, a su vez, da lugar a la solución final o desenlace. Tengamos presente que este orden en el que he explicado los elementos de la estructura, este orden es convencional, es un orden lógico: planteamiento, nudo, clímax, desenlace, pero en las novelas este orden se puede alterar y sucede mucho en la novela moderna. Una novela tradicional como, por ejemplo, la muerte de Iván Ilich, escrita por León Tolstoy, vemos que lo que en el orden normal tendría que ir al final, la muerte del protagonista, León Tolstoy la coloca al comienzo. Por tanto, el desenlace está al comienzo y el autor ha alterado el orden de los elementos de la estructura. Eso se puede hacer. Así también puede faltar en la novela, y sucede mucho en la novela moderna, alguno de los elementos. Podríamos, por ejemplo, encontrarnos con una novela donde no exista desenlace o no haya planteamiento. ¿Qué es la historia frente a la trama? La historia es el argumento, es decir, es el contenido del relato expuesto de forma más o menos resumida y lógica. La trama es la misma historia, pero tal y como aparece en el relato, en el orden como aparece en el relato. Por tanto, la trama siempre es más compleja que la historia y la trama refleja el orden narrativo. El narrador es la figura más importante de un texto narrativo. Conviene que deshagamos un equívoco muy frecuente, que es pensar que el narrador y el autor son lo mismo. No, no son lo mismo. El autor es un personaje de carne y hueso, es el escritor, es un ser humano. El narrador es un ente ficticio, inventado, que solamente vive entre los límites de, el relato, del texto narrativo. Pongamos un ejemplo. Mujica Lainez, que es un escritor argentino ya muerto, escribió una novela, Cecil, cuyo narrador es un perro. Es decir, la historia de Cecil está narrada por un perro. Aquí vemos la diferencia. El escritor o autor es un ser humano y el narrador es un perro. Aquí están los principales tipos de narrador, hay más, pero estos son los más importantes. El narrador omnisciente es el narrador de la novela tradicional. Se llama omnisciente porque lo conoce todo: el pasado, presente, futuro, la conciencia, lo interior y el exterior de los personajes. Modernamente hay un tipo de narrador omnisciente que llamamos narrador omnisciente externo u objetivo, que solamente conoce el exterior de los personajes. Por tanto, solamente puede contarnos lo que los personajes hacen y dicen. El narrador omnisciente normalmente narra en tercera persona, podría narrar también
en segunda persona, pero es menos frecuente, y puede adoptar un punto de vista. ¿Qué es el punto de vista? Es la visión de un personaje a través de la cual el narrador cuenta la historia. Evidentemente, un narrador puede escoger un punto de vista, el de un personaje, o puede escoger varios puntos de vista de varios personajes. El narrador protagonista, como su nombre indica, es un personaje de la historia, y no cualquiera es el protagonista. Narra en primera persona. Y el narrador testigo, frente al narrador protagonista, es un narrador que no protagoniza la historia, pero es testigo de la misma y la cuenta como testigo. Puede ser un testigo de primera mano, porque conoce al protagonista y a los personajes más importantes, o puede ser un testigo de segunda mano, al cual otro personaje le ha contado la historia o ha llegado a conocer la historia a través de cualquier otra fuente. El narrador testigo narra en primera o en tercera persona. Los personajes. Los personajes pueden ser principales o secundarios, es la primera clasificación que podríamos hacer. Un personaje es principal si tiene mucho peso en la historia. Y es secundario si tiene menos peso, ocupa menos espacio y está supeditado a los personajes principales. Otra diferencia son los personajes protagonistas y antagonistas. Un personaje protagonista es el que lleva la iniciativa. Un personaje antagonista es el que se opone al protagonista. Es decir, el personaje protagonista tiene un plan, una idea, un deseo que llevar a cabo. El personaje antagonista no tiene otro plan que oponerse al personaje protagonista. El personaje protagonista de la novela tradicional era el héroe, es decir, un personaje con unos rasgos típicos, el valor, la audacia, la fuerza. El héroe se sobreponía a las adversidades y terminaba culminando su plan, conquistando su objetivo. Frente al personaje protagonista heroico, el personaje protagonista de la novela actual suele ser un antihéroe. No confundamos el antihéroe con el antagonista. Ya dijimos que el antagonista es el que se opone al protagonista. El antihéroe es un personaje protagonista, pero que ya no es heroico. Es un personaje, por tanto, sin fuerza, sin valor, sin audacia, que en vez de sobreponerse a las adversidades se ve arrastrado por ellas, se ve hundido por sus circunstancias y termina siendo un perdedor. Veamos el siguiente cuadro, más simplificado. Ahí tienen, personajes pueden ser principales y secundarios, protagonistas y antagonistas, ya lo hemos explicado, individuales o colectivos. Un personaje individual es el que refleja a un ser humano ficticio, un ser humano inventado dentro de la historia. Y un personaje colectivo hace referencia no a un ser individual, sino a un grupo. Puede ser una clase social, una familia, cualquier grupo humano. También los personajes pueden ser personales e impersonales. Personales cuando se trata de seres humanos ficticios, se entiende, impersonales cuando un personaje está constituido por una idea o por una cosa. Por ejemplo, un personaje impersonal podría ser una casa. En la novela de José Eustacio Rivera, la selva es un personaje impersonal. El espacio. El espacio es el lugar donde transcurre la historia. Son los lugares en los que se mueven los personajes. No solamente es el país, sino también los lugares más físicos, diríamos, desde el punto de vista de lo construido, la ciudad, una casa, una plaza, un palacio, una cárcel, una oficina, una habitación. Es importante que nos fijemos cómo los personajes se mueven dentro de esos espacios.
Y el tiempo es, junto con el narrador, el elemento más importante de un texto narrativo. Hay que distinguir el tiempo narrativo del tiempo cronológico. El tiempo cronológico es un tiempo cuantitativo que se mide en siglos, años, horas, minutos y segundos, mientras que el tiempo narrativo no es un tiempo cuantitativo, aunque el narrador use esas palabras, años, minutos, siglos. El tiempo narrativo es un tiempo cualitativo, es un tiempo maleable. El narrador lo puede encoger o lo puede estirar, lo puede hacer desaparecer, lo puede segmentar. Es decir, es un material enormemente dúctil en manos del narrador. En el tiempo narrativo puede haber saltos atrás, saltos adelante, puede haber, como dije, vacíos o lagunas. Y por último, digamos algo muy breve acerca de la métrica, del análisis métrico. Hablamos de análisis métrico cuando nos encontramos no ante un texto narrativo, sino ante un texto poético. Cuando analizamos un poema, lo que analizamos es, por ejemplo, el tipo de composición, el metro, frente al verso. El verso es cada una de las líneas de un poema. El metro es la medida de ese verso, es el tipo de verso según la medida. Por ejemplo, puede ser un endecasílabo, que son versos de 11 sílabas, un eneasílabo, versos de 9 sílabas, un octosílabo, son versos de 8 sílabas. Veamos dos tipos de verso que pueden aparecer sobre todo en la poesía moderna, el verso libre y el verso blanco. Se asemejan pero no son iguales. El verso libre es el que aparece en un poema donde no hay regularidad métrica, es decir, donde se usan distintos tipos de metros, versos de distinta medida, sin seguirse ningún patrón. Y tampoco tienen rima. Por tanto, verso libre, el que no tiene ni rima ni regularidad métrica. Frente al verso libre, el verso blanco es el que pertenece a un poema donde sí hay regularidad métrica, hay un patrón métrico que se cumple, pero no hay rima. Además, en un análisis poético analizamos las figuras estilísticas, las distintas figuras, el hipérbaton, la anáfora, la personificación. Ya iremos viendo cuando tengamos que abordar el análisis de algún poema, les iré dando alguna pauta de cuáles son las principales figuras estilísticas que tenemos que estudiar. Esto es todo, muchas gracias.